Esperanza Iris. Cuando en las postrimerías del pasado siglo XIX recorría la República la compañía infantil de zarzuela de los maestros Austri y Palacios, llamaba la atención una chiquilla morenita, graciosa y pispireta, que se hacía llamar Esperanza Iris. Era primerísima figura del elenco y se le daba la categoría de tiple cómica. En 1895, cuando había cumplido 7 años, se había unido a la troupe y había cambiado el nombre de María Bofill, que le habían impuesto en la pila bautismal de San Juan Bautista, hoy Villahermosa, Tabasco, ciudad en donde había visto la luz primera el 30 de marzo de 1888. En el Teatro Arbeu de México, Distrito Federal, se anunció la temporada de la compañía de Austri y Palacios. Se llevó a escena Las campanas de Carrión y fue la Iris, en el papel de Nora, la que provocó el primer comentario de periódicos y críticos que advirtieron el inmenso porvenir de la pequeña artista y la atingencia de los empresarios para dar a conocer el grupo infantil en el que había valores embrionarios dignos de toda alabanza. La compañía hizo una temporada de 5 años en el Arbeu y para cuando se anunció al público la despedida, la joven Esperanza Iris era no una promesa para el mundo de la zarzuela, sino una tiple completa que mereció de las señoras Moriones, las dueñas y empresarias del teatro principal, un ventajoso contrato que avivó el valimiento de la vivaz chiquitina tabasqueña. En el palco escénico del principal se sucedieron los triunfos de Esperanza Iris, ya en El Globo de Cantoya, ya en La Cuarta Plana, el libreto de Pedro Escalante Palma, en el que las coplas del Papelerito electrizaron al público que noche a noche asistía a las tandas y salía de ellas tarareando o silbando la pegajosa música que al paso de los días se coreaba en todos los principales sitios de moda de la capital. La niña que cautivara en el Arbeu era ya tiple cómica que lucía sus 15 primaveras en el principal, y entre quienes más la conmovían en su frivolidad y desenfado estaba don Miguel Gutiérrez, el director de escena, que al aconsejarla y dirigirla, acabó por casarse con ella y llevarla como figura de deslumbrante atracción al Teatro Principal de Guadalajara, Jalisco, en donde los señores Dávila hermanos, empresarios de la zarzuela del género chico, encontraron en la Iris la tiple en la que se apoyó la temporada teatral de 1904 a 1905 y la de 1905 a 1906. Fue entonces cuando la Iris estrenó Los Figurines, Los Chicos de la Escuela, El Terrible Pérez y sobre todo Chin Chun Chan, la inmortal revista de José Y. Elizondo Quien, que logró en los teatros de México y en los de la provincia cientos de representaciones ininterrumpidas. Esperanza Iris y Sara Villarreal durante la primera temporada, y la Iris y María Ureña en la segunda, cautivaron al público tapatío al corear las coplas del charamusquero, personificado por los barítonos Ruanova y Tamayo. Triunfos y angustias se alternaron en los 2 años de vida de la tiple cómica en Guadalajara, guiada por su esposo, cuajó como figura indiscutible del teatro frívolo de la zarzuela. Vinieron a la vida sus hijos y aún dejó en el cementerio municipal de Mezquitán uno de los pedazos de su alma. Con nombre nacional de tiple de gran valía, volvió a México y entre bambalinas y desveladas concibió el proyecto de formar una compañía propia en la cual, sin prescindir de ser la principal figura escénica, se cantaran zarzuelas de género chico y operetas que insensiblemente se imponían quintaesenciando su frivolidad y validas de valses de sonoridad apasionante y de trozos musicales de alto valimiento. La fama de Esperanza Iris había salido de la República y un día recibió la proposición de actuar en el Pairó de La Habana. Y sin mucho pensarlo, se desembarazó de lo que le estorbaba y debutó en Cuba con todo el ímpetu de sus 20 años. Allí conoció al barítono Juan Palmer. Se le reunió su compañera de infancia, la tiple cantante Josefina Peral, y su esposo, el maestro concertador Mario Sánchez. Contrató al tenor cómico Carlos Pardavé y a otros elementos de valimiento y se echó a la conquista de los públicos de Sudamérica
ávidos de aplaudir y conocer La viuda alegre, El soldado de chocolate, El encanto de un vals, La casta Susana, El conde de Luxemburgo, Sangre de artista y muchas otras exaltadas por la música de Franz Liszt, los Strauss y otros compositores del viejo mundo. En gira de 6 años le dieron vuelta al continente y triunfalmente regresaron a México a inaugurar el Teatro Ideal de las calles de López y a recorrer las principales ciudades del país, en donde impecablemente mostraron el repertorio del teatro frívolo en el que actuaban y que le dieran acertadamente el nombre de la reina de la opereta. Se había casado con Palmer, la figura masculina de la compañía, educaba a sus 2 hijos varones con una institutriz que caminaba cerca de ella y, por nuevos 3 años, volvió a la conquista de los públicos de habla hispana, el de Madrid, entre otros, y el de la inquietante frivolidad, París. Volvió a México en 1918 a inaugurar su teatro, el Esperanza Iris, en la vieja calle de la Canoa, hoy Donceles. Traía mayor boato, mejor repertorio y una compañía más acoplada y mejor dirigida, y sus triunfos con Eva, la princesa de las Cardas, Benamor, fueron pruebas elocuentes de sus triunfos burbujeantes entre los públicos de América y Europa. Vivía en México por meses y se ausentaba por años. Volvió de nueva cuenta en 1925 y entre sus últimos aciertos estuvo el estreno de la opereta La danza de las libélulas. Disolvió entonces la compañía que había regenteado y se transformó en empresaria. En Europa había perdido a su hijo menor y Luis, el que le quedaba, se recibió de abogado y al poco tiempo falleció. El barítono Palmer se ahorcó entre los telones de la Esperanza Iris y ella, en su soledad, contrajo terceras nupcias con Paco Sierra, barítono de fresca voz, a cuyo lado realizó la gira de 1945-1946 a través de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Perú, Brasil, en donde actuó por semanas en Río de Janeiro y en Arrecife, y finalmente en La Habana, para terminar en Chihuahua, la patria chica de su nuevo esposo. Los comentarios fueron magníficos, pero no en vano los años habían minado a la emperatriz de la opereta, y los públicos vibraban más al aclamar a México y vitorear a Paco. No volvió a dejar su refugio capitalino. Vivía en su propio teatro y participaba en programas de radio, particularmente en La Hora Nacional, dedicada dominicalmente al México de afuera. Inesperadamente quedó anonadada con la noticia del terrorismo en el que se había enfangado la ambición económica de su joven esposo y vio cómo, por vida, lo internaban en la penitenciaría del Distrito Federal. Al reponerse, sacó fuerzas para organizar orfeones con los presos y, patrocinada por la BBC de Londres, actuó en la televisión buscando fondos que le permitieran aminorar la condena sufrida por el que ella creyera su inseparable compañero en los últimos días de su vida. La existencia de Esperanza Iris fue, desde ese entonces, una desoladora soledad. Se había acabado en su rostro el gesto intencionado de los cuentos del fin de fiesta, que en miles de ocasiones le valieron el aplauso y las ovaciones de quienes la escuchaban. Vestía con modestia y rehuía hasta la frivolidad de las visitas de alguna compañera de los días de triunfos. Murió bajo el peso de 74 años y medio de vida, el 8 de noviembre de 1962. En el burlando de su vida, entre la frivolidad del arte en que se creó y desenvolvió, apareció en 1921 un óleo de Socoya que la representaba y bajo el cual se colocó un letrero en el que se leía: la hija predilecta de México.